Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Adriana Lucía, cantante y activista por la paz, lee el capítulo 18 de Río Muerto. Puede ser que la temperatura de Belén del Chamí al mediodía sea 33 grados centígrados. El infierno sin viento, sin aire. Pero el sábado 29 de febrero de 1992, la bruja Polonia tenía entre las costillas, dice, el mismo frío con el que había vivido desde niña. Había cerrado con doble llave la puerta de su casa. Tenía abajo las cortinas para que no se le metiera el calor ni se le colara la luz. Estaba escondida debajo de las cobijas de la litera, como si estuviera tratando de dormir a pesar del zumbidito de un zancudo, desde que el espanto del mundo le había apagado la radio, que era lo único que quería hacer esa misma mañana. Eso y fumarse los puros largos que le llenaban los pulmones de cansancio, porque el televisor se había fundido el lunes. El espanto tumbó la lámpara y la pequeña radio y el ventilador de pilas que tenía siempre sobre la mesita. Sacudió las ventanas, zarandeó el escaparate de tablones de los retratos que eran las pocas pruebas que le quedaban de su vida. Derribó la hilera de virgencitas que eran sus testigos. Y su revoloteo se le fue volviendo a la bruja un par de frases fijas en la cabeza. Haga caso, váyase ya. Descubrió más oraciones como plegarias del muerto adentro de ella. Dígales que no se maten. Dígales que la vida va a salirles bien lejos de acá. Dígales que yo lo único que hice bien en esta vida fue quererlos. Dígales que les doy las gracias por haberme querido a mí, que fui tan difícil de querer. Dígales que valió la pena todo por haberlos tenido. Dígales que yo puedo acompañarlos el resto de la vida, siempre que me necesiten. Cuénteles que si dejan Belén de una vez, van a terminar viviendo en una ciudad dura, pero cualquier cosa es mejor. Cuénteles que así no sean capaces de imaginárselo ahora. Si dejan la locura de matarse, pueden pasarse unos buenos años en Bogotá y tener hijos y tener nietos. Dígale a Hipólita, haga caso. Dígales, váyanse ya. Quedó sonándole el ruidito Hipólita, haga caso. Quedaron dándole vueltas, haga caso. Váyanse ya. Váyanse ya, 1000 veces. Pero se negó a sacárselos de la cabeza, porque estaba cansada de ir a esa casa de espantos y sospechaba una pesadilla, y ya no quería rogarles a los hijos que le dijeran a la mamá que saliera corriendo. Puto ruido, puto espanto. No había nada de aire, ni un claro, ni un hueco, ni una rendija de aire, porque todo estaba ocupado por lo que quedaba del mudo, por lo que había sido y lo que era el mudo. No era que la bruja Polonia y el muerto hubieran hablado de a mucho cuando él era un hombre que no se metía en problemas. Pero Salomón sí le había ayudado a acomodar sus muebles un par de veces y sí le había dado la mano para reparar la gotera, que era una desgracia en los eneros. Y sí la había llevado a comprar sus menjurjes en San Isidro. Y sí la había acompañado a su casa en las noches para que ningún matón extraviado se pusiera a joderla. Había cometido el error de ser un buen hombre con cualquiera. Y unos lo habían llamado poca cosa, cagarruta. Y otros lo habían creído sapo y sospechoso y ladino, mugre. Hay un momento de la vida de todos los desesperados.
a los 7, a los 14, a los 21, a los 28, a los 35, a los 42, cuando se les aparece, como concediéndoseles la oportunidad de vivir sin temerles y sin rendirles cuentas a los cabrones. El mudo Salomón Palacios había desaprovechado cada una de sus encrucijadas porque siempre le había parecido lo mejor. Y así había muerto. Y por eso había muerto. Ser el mismo hombre con todas las personas que se encontraban en el camino. A todos les inclinaba la cabeza. A todos les mostraba la palma de la mano para decirles adiós. Y a la bruja Polonia, que desde el asesinato salía de la casa, tampoco. Porque ¿quién iba a acompañarla? Ahora que él ya no estaba para pedirle el favor. Cada vez le sonaba más que el problema era que nadie se lo había tomado en serio por mudo y por dispuesto. Ella, en cualquier caso, ya había hecho más que suficiente. Desde el asesinato de su amigo, aunque decir amigo quizás era decir demasiado, había ido 3 veces a esa casa tan lejos de la suya, a rogarle a la señora Hipólita que le recibiera un mensaje del difunto. La primera vez le había dejado una nota que decía en su letra pequeñita: Hipólita, por favor, hablar con Polonia, que le tiene una razón de Salomón. 3 veces, si no más, había detenido a los 2 hijos en su camino a la escuela. Díganle a la mamá que el papá está tratando de comunicarse con ella. Díganmele a la mamá que el papá está preocupado por ella. Díganmele a la mamá que el papá me va a enloquecer con que quiere que ustedes se vayan de Belén. Pero díganselo, que luego soy yo la que tiene que vivir con un espantajo. Y los 2 niños le respondieron: sí, señora, muertos de miedo, pero modositos. Pero si no lo hubieran escuchado, como si les hubieran dicho: salgan corriendo si se encuentran con la bruja. ¿Qué más podía hacer? Meterse debajo de las cobijas hasta que el espanto dejara de volarle por encima. Sepultarse debajo de las sábanas hasta que el mundo se fuera derrotado. ¿Quién dijo que eran tan amigos? ¿Quién dijo que le debía al muerto hacerle esa vuelta? Haga caso, váyanse ya. Por las veces que él la había acompañado para que no le pasara nada. ¿Acaso la había acompañado entre la oscuridad de Belén del Chamí, que era la peor oscuridad del país, esperando eso a cambio? ¿Y quién iba a acompañarla a ese pueblo en el que la miraban de reojo hasta los perros? ¿Y quién iba a acompañarla de vuelta a su pieza? No habían sido tan amigos cuando todavía podía darle la mano. No eran tan amigos, no le debía un gramo de nada. Sería lo mejor que la dejara en paz en su vida de una vez. Que en hartos líos y hartos rejerrejes vivía, porque ella estaba cansada de hacerles vaticinios a los sordos. Déjeme tranquila, Salomón, que ya yo estoy muy vieja para que me peguen un tiro. Si hacía 7 años se había ido a vivir hasta esa casa de una pieza, a media hora a pie de Belén del Chamí, había sido para que nadie la jodiera nunca más. Mientras estuvo vivo Libardo, su marido, que murió de un infarto en la madrugada en 1985, nadie, aparte de él, se atrevió a decirle lo que tenía que hacer. Nadie se sintió con el derecho, por ejemplo, de llamarla bruja. Sepultaron a Libardo, su marido, en junio de ese año. Y como recién acababan de cumplir 43 años de casados, como ella llevaba toda su vida haciéndole caso y soportándole el mal genio al mismo hombre, un par de días después del funeral, los 5 hijos se lanzaron a decirle lo que tenía que hacer. Mamá, no puede seguir comiendo tan poquito. Hay que vender esta casa. Puede vivir con nosotros. Polonia se fue de su pueblo, de la Milagrosa, en el Bolívar, porque empezó a morirse de frío en las noches y en los días. Se cansó de recibir órdenes y rapapolvos
como los que soltaba su marido. Parece una vaca con esa pinta. Esa sopa está fría. Se cansó de verles a sus hijos los gestos y las mañas de su señor. Se cansó de leerles la suerte y vaticinarles el día siguiente como si fuera su esclava. Y hubo una vez en la que no quiso temerles ni rendirles cuenta nunca más. Comenzó a tener la impresión de que la espiaban, de que la aborrecían por haber sobrevivido a su padre, de que querían deshacerse de ella, como de un mueble picho. Y entonces, un domingo temprano, luego de soñar con la matanza que sucedió 13 años después en el centro comunitario municipal, se dijo: yo ya estoy muy vieja para que me sigan mandando. Y se despidió de su casa y se fue un día con las pocas cosas que le hacían falta. No les contó a dónde se marchaba, ni les explicó por qué no iban a volver a verla jamás. No los llamó ni los buscó para decirles adiós. No les dijo nada, simplemente se fue. Tenía 71 años, estaba aplastada y aturdida. Tenía las rodillas agarrotadas desde antes de la muerte del marido. No sabía por qué decía lo que decía, por qué hacía lo que hacía, por qué sentía lo que sentía. Quería morirse de una buena vez, porque dígale usted, ¿para qué más? Y entonces agarró por el camino el bus pequeñito, que bajaba por Ovejas, por Cincelejo, por Sagún, por Ciénaga de Oro, por San Juan de Urabá, por Turbo, por San José Apartado, a ver cuándo se le daba la gana de quedarse. Y fue 7 horas después, en la parada de Belén del Chamí, que nadie sabía que existía, si no llegaba de golpe y por error, donde por fin quiso bajarse. Se despidió de sus compañeras de silla, una muchacha y su bebé, segura de que no les esperaba una vida buena. Déjeme tranquila. Hombre, dedíquese a descansar usted que puede. Créame que nada de lo que haga usted va a servir aquí de nada, le dijo el espanto saliendo de debajo de las cobijas, abrumada por el sufrimiento de sus hijos. ¿Y si seguían buscándola? Que siguieran diciéndole vieja mala, que siguieran diciéndole vieja bruja, vieja egoísta y vieja loca. Pero es que nadie sabe, pensó, lo que es encontrarse al marido muerto en el otro lado de la cama. Un cuerpo boquiabierto, con los párpados tiesos y las piernas sujetadas por la misma muerte. No tienen ni idea de qué se siente quedarse de golpe sin él. Es darse cuenta de que no volverá a haber respuestas a las preguntas que una tenga. Es darse cuenta de que no tendrá que arreglarse la casa para nadie. Y no habrá para qué salir. Y no habrá para qué llegar. Polonia entendía por qué Hipólita no quería volver a salir. Mejor dicho, quizás era la única que podía entenderla. Pero lo cierto es que ya no podía hacer nada más por ella ni por nadie. Lo cierto es que no eran comadres. Tenía claro que iba a pasar lo peor. Malaventura. Soñaba con el horror y con el muerto. Respiraba al espanto, olía al espanto. Tragaba bocanadas del espanto. Pero ¿qué más podía hacer si Hipólita Arenas quería, como había estado soñando, que le pegaran un tiro? Cruzar el pueblo otra vez sola, en el camino hacia esa casa, tumbar la puerta, decirle, váyase de Belén, mi señora, que su difunto marido sabe lo que dice. Bueno, pero ese era el último intento. Si esta vez no podía hablar con ella, si no podía decirle cara a cara, señora Hipólita, yo le juro por todas las ánimas que usted va a estar mejor. Señora Hipólita, su marido me manda a decirle haga caso. Entonces ella se iba y dejaba todo así. Y usted me jura que además me deja en paz. Le gritó al aire porque el aire era el mudo.
Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.